Cambia el enfoque de materialidad, porque la materialidad o significatividad, como llamamos en la traducción de las normas argentinas, es distinto para cada encargo. O sea, conceptualmente materialidad es materialidad, claro, pero no la aplico igual en un estado contable que en un encargo de aseguramiento, que en una cuestión de TI o que en un encargo de organizaciones de servicios. Son conceptos absolutamente distintos. La ciberseguridad, la seguridad informática y la seguridad en la nube, que son la tercerización de servicios informáticos, que requiere todo un concepto y un estudio específico, aunque ya está muy difundido, pero todavía sigue teniendo sus cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con el comercio y la banca? Cambio en la metodología de compras, Internet de las cosas, utilización de blockchain para actualizar el firmware. El firmware es el software que traen los equipos. Por ejemplo, yo compro un lavarropas automático, bueno, fenómeno. Dentro del lavarropas hay un software. Ese software es el firmware. Ese son los programas que vienen con el hard, que se llama. Medición y corte de los servicios públicos, la posibilidad de medirlo sin necesidad de que pase alguien a leerlo. Comunicaciones, rediseño de las empresas de correo. ¿Quién manda una certificada hoy? ¿Quién manda una carta? Sistemas de cobranzas, pagos, inversiones sin sucursales físicas, nuevo rol de los centros comerciales y la ciberseguridad industrial. Es decir, hoy no solamente los ataques de seguridad van a los datos, sino tal vez a la paralización de la operatividad en la empresa, porque los sistemas de producción, en muchos casos, la mayoría les diría, están regidos por computadoras, entonces, o por programas, y eso está en las instalaciones, en la infraestructura de la empresa, entonces los ataques lo paralizan. Hace poco, recuerden que hubo muy importante, que paralizó la distribución de petróleo en una empresa de Estados Unidos, creo que fue el año pasado, les paralizó la distribución. O sea, los datos no importa, pero no te dejo operar. Entonces te paralizo la distribución. Esas cosas pasan y son cuestiones que de algún modo, no solamente nosotros hacemos encargos de auditoría de estados contables. La apertura de la profesión, tal como está en la RT 53, va mucho más allá que una auditoría de un estado contable. Entre ellas las cuestiones de seguridad en tecnología, que después vamos a ver por qué son competencias de los contadores. El capital humano, hay herramientas de conocimientos, de autoconocimiento. Está disminuyendo la disminución de contadores en el mundo y está aumentando la de informáticos. Pero está disminuyendo mucho la demanda de contadores en el mundo. Esto lo avala un estudio de IFAC, donde claramente expresa la disminución y la preferencia de las empresas por contratar informáticos que manejan datos o analistas de datos en vez de contadores. Trabajo a distancia, una cuestión que esto sí es para todos, ¿no? Pero fundamentalmente para ustedes, el mercado es el mundo. Hoy el mercado de ustedes es el mundo. Y seguramente muchos amigos de ustedes trabajan en alguna empresa que está trabajando en el mundo. Entonces, el mercado es el mundo, o sea, no es el estudio, es el mundo. Es el mundo. Planes de estudio con base homogénea y especificidades locales es lo que se va a venir dentro de un proceso de años. Las técnicas de auditoría, por supuesto, van a cambiar. Nosotros necesitamos como primera medida normas. Las normas no avanzan a la velocidad que tienen que avanzar. Ahí estamos en déficit. Nuevos conocimientos, equipos disciplinarios, hay una migración de pruebas y hay un tema muy importante, la disminución en el uso de muestras, porque ¿para qué voy a hacer muestras si yo puedo analizar el contenido total de una base de datos? Entonces muestras no me interesan mucho. Mayor importancia de la prevención y detección de fraude y cumplimiento. Normas de cumplimiento. Bueno, como ven, el panorama es un poquito revolucionario en algunas cuestiones, felizmente porque marca una dimensión importante y les abre a ustedes un futuro
profesional bastante interesante, ¿no? Así conceptualmente. Bueno, esta es una introducción, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Si no, vamos a entrar en temas específicos, como por ejemplo algunas cuestiones de seguridad informática, que les quiero dejar conceptos de seguridad para que tengamos un enfoque de qué hablamos cuando planteamos, bueno, un sistema debería ser seguro, qué protege la seguridad y muy sintética y conceptualmente qué cuestiones cumple. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, seguimos adelante. No, que todo está robotizado. Ya. No te escuché, perdón. Que todo está robotizado. O sea, papel diario no vamos a tener. No, diario, papeles se van obviamente, ya hay una eliminación importante de papeles y va a haber seguramente cuestiones de robotización que van a avanzar fuertemente, no en el largo tiempo, pero en realidad esto no plantea que se elimine el trabajo del contador. Es decir, por el momento la inteligencia artificial y la robotización avanza, obviamente avanza, pero es muy difícil el reemplazo total. O sea, no, los análisis, por lo menos de todos los que yo he escuchado de inteligencia artificial y de robotización, plantean que la inteligencia artificial todavía no es autónoma, ¿no? Es decir, todavía hay que explicarle muchas cosas, a pesar de los programas predictivos o los programas de autodefinición y de autocapacitación, todavía falta bastante para que todo se robotice, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver algunos aspectos de seguridad. Yo tenía una consulta que es más por ahí técnica. ¿Qué es el blockchain? Que lo nombra en muchas ocasiones y no sé qué. Sí, mira, es una buena pregunta, pero te doy ahora la definición porque la clase que viene vamos a ver un juego de diapositivas específicos. Ah, buenísimo. Sobre el blockchain vamos a ver específicamente cómo funciona, por qué brinda seguridad y todo ese tema, pero es muy amplio, o sea, si te lo explico todo ahora nos quedamos sin tiempo. Entonces, es una cadena, es una cadena que se establece sobre una base de datos específica, con una red específica, que implica registros inalterables. Y es distribuido. Son libros mayores que le llaman, o libros de registro distribuidos, donde todos tienen las mismas registraciones y no es posible modificarlas. Eso es una blockchain. Ahora, ¿cómo se genera? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué riesgos tiene? Eso lo vemos toda la clase que viene. Buenísimo, gracias. No, por favor. Profe, una consulta. ¿Las filminas las sube después? Están subidas ya. Ah, gracias. Están subidas en la parte de los viernes. Está subida en los viernes. Esto no me está dejando ver. Disculpen, que no me está dejando ver. No me está dejando ver la presentación. A ver ahora. Ahora sí. Esta la vamos a sacar y vamos a ir a conceptos de seguridad. No se asusten por el gráfico que lo vamos a ver al final. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Cualquier duda, por favor, me preguntan, Vamos a empezar con algunos conceptos. Información tiene un ciclo de vida, ¿no? Hay datos, el dato es una abstracción, se genera información, brinda conocimiento, implica una acción, hay un resultado,
se genera valor, con esto se retroalimenta, y este es un ciclo de vida virtuoso de la información, ¿no? Si es que está bien utilizado. Obviamente un riesgo es un tipo de vulnerabilidad o una amenaza que puede comprometer el funcionamiento de la organización. Acá pensemos en el sistema de información en general, ¿no? Obviamente parte de ese sistema de información termina en los estados contables, pero yo quisiera que ustedes se abstraigan un poquito del estado contable y piensen en el valor que tiene una información en general para una entidad. Porque lo que se trata de proteger es eso, entonces yo tengo que pensar en lo genérico, porque el estado contable es parte de ese sistema de información o se soporta sobre la estructura de ese sistema de información. Entonces es necesario que yo piense un poquito en general. Obviamente la seguridad es la protección contra los riesgos, ¿no? ¿Qué concepto podemos dar de seguridad informática? Todas aquellas medidas preventivas y reactivas del hombre, de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad y la integridad. Eso es lo que protege la seguridad informática. Hay muchos estándares que le agregan otras cualidades a la información, pero las tres cualidades que todos los estándares enuncian como básicas es la confidencialidad, disponibilidad e integridad. Vamos a volver sobre esto. Por ahora el concepto es preventiva porque hay controles de tipo preventivo, hay controles de tipo detectivo y hay controles de tipo correctivo dentro de lo que es un sistema de información. Entonces, las preventivas son los controles preventivos, que son las normas, las instrucciones, los estándares. Los detectivos son los frenos que tienen los sistemas para que no suceda lo que no tiene que suceder. Y después la reacción es ante lo que se llama el desastre, tratar de recomponer situaciones. Ciberseguridad o seguridad informática es un conjunto de procedimientos y herramientas que... Sí. Consulta, ¿podrías repetir lo que dijiste recién, que son preventivas y habías dicho 3 clasificaciones? Sí, preventivos, detectivos y correctivos. ¿Está? 3 tipos de controles: preventivos, detectivos y correctivos. En las filminas, en las diapositivas de control de mi comisión, no sé si pueden entrar, si no se las cuelgo acá. Bueno, se las voy a colgar, vamos a anotarlo. Está el concepto de preventivo, detectivo y correctivo. Es decir, hay controles que prevén, o sea, una norma es no haga tal cosa, o si hace tal cosa va a suceder esto. Es un control preventivo, alerta, un control pasivo, ¿no? Si yo la hago y el sistema me frena, porque no me deja, me detecta. Entonces es un control activo. ¿Está? Ahora, si no obstante el preventivo y el detectivo fallan, es decir, no fueron eficaces y yo pude avanzar y hacer lo que no tenía que hacer en el sistema, tiene que haber alguna reacción que permita reconstruir lo que se ha perdido. Supongamos que hay una protección de datos. Bueno, hay una serie, un conjunto de normas y un conjunto de instrucciones en el sistema tendientes a proteger el dato. Vamos a suponer que yo quiero vulnerar ese dato y ingreso para hacerlo y el sistema me lo impide. Entonces funcionó el detectivo. Ahora no me lo impidió. ¿Por qué? Bueno, porque busqué la forma de que no me lo impidiera, porque ese control no era lo suficientemente eficaz y yo destruí esa información, la alteré, me la llevé, etc. Ahí tiene que funcionar un correctivo, tiene que haber una posibilidad, porque si no funciona el correctivo, que es una activación luego de que falló el resto, ¿no? Pues no se activa por sí solo, falla porque lo demás no sirvió. Entonces, si no funcionó el correctivo, perdí. Y acá lo que ustedes tienen que tener en claro es que acá el dato es lo más importante de todo. Y les voy a dar una definición poco técnica, pero que se usa mucho técnicamente. Es lo único que no se recupera con plata. ¿Está usted? Todo lo demás
lo pueden recuperar equipos, instalaciones, etcétera. Pero si pierden el dato, por más que quieran pagar y el dato no está, no lo recuperaron más. ¿Está? Entonces, eso es medio fulminante el concepto, ¿no? Es lo que tengo que proteger. Y eso es lo que se protege, y a ese dato se le protege la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. La ciberseguridad es un conjunto de procedimientos o herramientas que se implementan para proteger los datos e información que se genera y procesa a través de la infraestructura de sistemas. Lectura obligatoria para este tema, el informe 25 de FAPSE, que es nuevito, lo sacamos a fin del año pasado, porque considerábamos que hacía falta aclarar algunas cosas muy modestamente, ¿no? O sea, muy modestamente no es un tratado, es un informe que explica algunas cuestiones interesantes. Vamos a avanzar un poquito más con seguridad. Integran el marco de la seguridad informática, miren todo, estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas, leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. Eso es lo que integra el marco. Hay estándares, hay protocolos de seguridad, hay mucho sobre seguridad informática, hay metodologías, hay leyes. Y todo esto está concebido para proteger, ¿no? Para proteger el dato. ¿Y a quién comprende? Personas, infraestructura, software, base de datos, metadatos, las redes, los archivos, la documentación de respaldo, todo lo que rodea ese dato está comprendido en la seguridad. Y dentro de la seguridad, el tema más crítico son las personas. ¿Está? Todos los sistemas de seguridad informática, el mayor cuidado y el mayor factor de riesgo de la seguridad es el hombre, dicho en forma genérica, ¿no? Es decir, las personas son las que son el mayor riesgo. ¿Cómo se gestiona el riesgo cibernético, el riesgo de seguridad? O sea, el riesgo se gestiona. ¿Ya? Probablemente ustedes en las clases de control han mencionado el informe COSO, ¿no? Bueno, el informe COSO se fueron dando 4 informes COSO. Apareció en el 92 el marco integrado y en el 2004 aparece el primer COSO con enfoque de riesgo, que no reemplaza el del 92, lo complementa, porque son dos cosas distintas. Uno es marco integrado, otro es enfoque de riesgo. 2013 se actualizó el marco integrado de control interno y 2017 aparece el COSO de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos no se pueden evitar y además hay apetito de riesgo. La empresa que no arriesga no actúa. Entonces, el riesgo se gestiona. ¿Ya? Es imposible. Y más mi campera. Es imposible, Vale, gracias. es imposible evitarlo, por lo tanto, el riesgo se gestiona. ¿Está? Hay que gestionarlo. Para eso, ¿qué tengo que identificar? Los sistemas de información que generan valor. Evaluar los riesgos que tiene cada uno, pero esto no lo hace el auditor, porque el control, ustedes saben perfectamente que es de la entidad. El control es de la dirección, como dicen los libros, no del auditor. El auditor verifica lo que hizo la dirección. Y para esto yo uso una muletilla que viene de las normas internacionales, que ustedes no se olvidan más si la aprenden, que es, ¿qué hago yo? ¿Valoro la valoración? Que es una redundancia, pero me voy a acordar siempre de que el auditor lo que hace es valorar la valoración de riesgos que le corresponde hacer a la entidad y luego, en función de esa valoración de riesgo, de establecer las medidas de control pertinentes, ¿no? Para evitar, ¿qué cosa? Incidentes. ¿Y qué es un incidente? Bueno, es algo, obviamente, es algo no deseado. Pero para analizar los incidentes en informática hay que situarse en 3 momentos, ¿no? en tres cuestiones. Uno es, el incidente no va a ocurrir si antes no hubo una amenaza, o sea, si no había un riesgo de que algo pasara, no va a pasar. Entonces, primero hay una amenaza. Hay una vulnerabilidad, es decir, hay una ineptitud para proteger esa amenaza y después hay un impacto.
hay un impacto. Entonces, las vulnerabilidades son propiedades de los activos que pueden ser explotados por una amenaza. Hablamos de activos de información. ¿Está? Los activos de información. Los activos de información, el más importante son los datos, los valores más importantes de intangibles que no refleja ningún estado contable en el mundo. ¿Está? Los datos. ¿Está? Fíjense las deficiencias de valor que tenemos en un estado contable. No se valora la información. Y sin embargo, hoy los datos y la inteligencia de los procesos son los intangibles de mayor valor. Entonces, ¿por qué una empresa quebrada como Skype se vende en miles de millones de dólares? ¿Está? Porque comercialmente está, contablemente está quebrada, pero el valor de la lógica, de la inteligencia y de los intangibles que contiene, no, y no está en el estado contable. Entonces, eso es un poco para tenerlo en cuenta también, ¿no? Bueno, muy bien. Enfoque para crear el inventario de sistemas de evaluación y de riesgos. Si yo no creo un inventario, o sea, si yo no tengo una identificación de los sistemas, yo no puedo clasificarlos. Y si no puedo clasificarlos, no puedo darle estatus de riesgo a cada uno de los sistemas y a cada uno de los datos. Entonces, cuando los quiero proteger, no puedo, porque no se puede proteger el 100%. Es imposible. Entonces tengo que dar una escala de riesgo, ¿no? Y hay 3 pasos, que es identificar los sistemas de información, identificar cómo funcionan, dónde están esos sistemas de información y comprender los riesgos asociados. Entonces, primero, identificar las categorías de información, las normas, de requisitos reglamentarios, los objetivos empresariales, la propiedad intelectual, los datos financieros, etcétera, todo lo que conforma el sistema de información. Si yo no lo comprendo, no lo tengo claro, no lo puedo analizar, no puedo evaluar lo que no conozco. Entonces, en principio, tengo que tener en claro este enfoque de conocimiento. Identificar cómo se recoge, utiliza, transfiere, almacena y archiva la información. O sea que tengo que tener el mapa del proceso y después que una cuestión básica de control interno es que no debe haber procesos sin dueño. O sea, los procesos tienen que tener nombre y apellido, porque si no, no hay un responsable. Y si no hay un responsable y lo son todos, nadie lo es, entonces el sistema está descontrolado. Y este es lo que planteamos acá en el segundo punto. Y el tercero es, si pueden y se dan las condiciones, prueben cómo fluye la información a través del sistema, generen flujos de datos de prueba y analicen cómo fluye la información, porque ahí es donde se ve la trazabilidad del sistema. Ahora bien, con todo esto yo voy a tener un inventario de activos, ¿no? De procesos, de equipos, de datos. Analizo el inventario y los flujos de datos, y ahí puedo analizar dónde hay riesgos. Riesgos de perderlos, riesgos de alteración, riesgos de confidencialidad, riesgos de que no estén disponibles, ese tipo de riesgos. Probables autores de ciberataques. Esto lo marca Coso en la era cibernética, que es un trabajo muy interesante de Coso, que es en lo que está basado esto, que marca las cuestiones yo tengo que identificar quién puede llegar a atacar mi sistema de información. O sea, la seguridad de información es una guerra. Imagínense que están en una guerra. Son ataques. Entonces, yo tengo que identificar a mi atacante, que es interno, externo. ¿Qué le interesa atacarme? ¿Qué es lo que busca con el ataque? Porque eso me va a marcar como empresario qué es lo que tengo que proteger. Identificar los controles para hacer riesgos a los riesgos. Este es un poco el esquema, es decir, vamos a identificar todo el sistema de información, vamos a tener en claro cómo funciona, y después de quién es el responsable, y después vamos a ver dentro de una clasificación previa y absolutamente excluyente, porque si no, no puedo hacer nada, de los activos de ese sistema de información, vamos a analizar un poco los controles y quién puede atacarlo, porque en función a eso se definen los controles. ¿Qué es un activo? Es un componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización.
e incluye todo: información, datos, servicios, equipos, comunicaciones, recursos. Esta definición está en el estándar que se llama Magerit, que bueno, Magerit fue el nombre del que deriva Madrid. El sistema es un nombre árabe, musulmán, que viene de Majer-it, que era abundancia o cauce, porque estaba en el río Manzanares, y entonces, bueno, después deriva en Madrid. Como el estándar de seguridad para el sector público español, le pusieron este nombre. Un dato de color. La seguridad de la información requiere una valoración de activos, el famoso inventario que yo le decía. Entonces, partamos de la base, todo no lo puedo proteger, porque es imposible por el costo y a veces por las posibilidades operativas. Entonces, yo tengo que clasificar qué es lo que puedo proteger. ¿Qué es lo que puedo proteger? Y para eso, como los datos es lo más importante, los trato de clasificar: críticos, valiosos y sensibles. Entonces, los críticos son los indispensables para la operación. O sea, si pierdo esto, no opero más. Entonces, ahí va el mayor enfoque de seguridad. Los valiosos son importantes, o sea, voy a tener un costo, pero voy a seguir operando. O sea, es valioso, pero no es crítico. Y los sensibles son los que la definición, la ley define como sensibles, la ley de protección de datos personales, que los contadores no le llevamos ni 5 de apunte, porque generalmente no está difundido, pero sí tiene serias consecuencias y las puede tener en el trabajo profesional. Entonces, los datos sensibles son los definidos por legislación y que la tenencia y utilización tiene que tener recuerdo. Entonces, para tener en cuenta con todo este esquema, ¿no? Vayamos avanzando más. No es un producto, no es una tecnología, no existe la seguridad total, es inalcanzable. La única forma de seguridad total es desenchufar todo, y ni aún así, porque se puede romper el equipo. Así que no hay forma de una seguridad total, hay estados. La seguridad se degrada, siempre se degrada. Entonces, pensando si es un proceso o un estado, es un estado de aceptación razonable a través de un proceso de evolución permanente. No es ni un proceso ni un estado, es una combinación de ambas cosas. Entonces, yo llego a un estado razonablemente seguro, cuando tengo procesos de evolución permanentes de seguridad. Y para esto tengo que resolver qué hago con los riesgos, o sea, o los acepto y vivo con ellos, que esto es una decisión de quien implementa el sistema de control, no es un tema de auditoría, esto es riesgo de la empresa. No es. Después hablaremos cómo impacta esto en el riesgo del auditor, pero que estoy enfocando acá es riesgo de la empresa. Entonces los disminuyo el riesgo a través de procedimientos, o se lo traslado a otro, o los asumo. Lo que no voy a hacer es eliminarlos, nunca, porque si los elimino no opero. Y en realidad, estas cuestiones de protección, acá se da también la ley de Pareto, ¿no? El teorema de Pareto, es decir, con medidas bien pensadas, con la implementación de pocas cuestiones de seguridad, pero bien pensadas, se da la regla del 80-20, ¿no? Con un 20 bien pensado, se elimina la mayor parte de los riesgos que pueden estar en procesos, que afectar procesos, políticas y demás cuestiones. ¿Qué objetivos tiene entonces la seguridad informática? Proteger los activos informáticos con la información que está contenida, fundamentalmente evitar el acceso no autorizado. O sea, la información la tiene que ver el que la tiene que ver y nadie más. Y acceder no solamente para verla, para hacer una VM, altas, bajas modificaciones. Asegurar el acceso autorizado en forma oportuna. Para esto hay aplicaciones. Yo creo que muchos han trabajado en sistemas donde hay un control de acceso que les pide una identificación, la clave, y a partir de ahí los permisos, ¿no? O sea, la identificación es la identidad digital, que es quién soy para la máquina, no quiere decir quién soy yo, quién soy para la máquina. Después me pide una segunda etapa, que es la validación,
que es confirmame que sos vos, porque yo en realidad, si vos me decís que sos Cerrumiti, no sé si sos Cerrumiti, porque Cerrumiti lo puede poner cualquiera de ustedes y no es Cerrumiti. Entonces la máquina tiene que saber que soy. Para eso están todas las claves de identificación, de validación de la identificación, que son los procesos de password, ¿no? U otros procesos de identificación como los procesos que son biométricos, etc. Con eso me permite identificar que soy yo. Y después, una vez que sabe que soy yo soy yo, dice, vos podés hacer tal cosa. Y ahí están los permisos, que es lo que puedo actuar. Eso es lo primero que hay que proteger, ¿tá? El acceso a la información. Después la infraestructura. Acá viene la seguridad física, proteger el equipamiento, hechos que atenten contra la estructura. Y después están los usuarios, que también utilizan la infraestructura y gestionan la información. Este sería un poco el objetivo. ¿Cuál es la finalidad? Confidencialidad, integridad y disponibilidad, les había comentado, y desde luego la autenticidad de quien actúa, ¿no? Esto se está agregando ahora, y se agregó, mejor dicho, a partir de la utilización de la firma digital. Esto es lo que los estándares de seguridad llaman triángulo CIA, por las siglas en inglés, ¿no? ¿Qué es la confidencialidad? La información no puede estar disponible o ser descubierta para personas o entidades o procesos que no estén autorizados. O sea, esta es la ley del saber hacer. Eso de que todo el mundo puede acceder a cualquiera, todos tienen que saber todo, desde el punto de vista de la seguridad, no va. O sea, cada uno tiene que saber lo que necesita para hacer. La integridad, la información es modificada, incluyendo su inclusión y borrado, solo por el personal autorizado y manteniendo las condiciones establecidas. Esa es la integridad. Y la disponibilidad es el grado que un dato está en el lugar y en el momento oportuno en condiciones de ser usado por quien lo necesita. Entonces, fíjense qué importante, con 3 cosas dijimos prácticamente todo lo esencial que se necesita de la información. Esto es lo que hay que proteger. Que no acceda, que no tiene que acceder, que se mantenga la integridad y que eso garantiza, y además, primera garantía, después que esté disponible, que se pueda usar en las condiciones que corresponden. Ahora, las amenazas al triángulo CIA, son estas categorías: interrupción, intercepción, modificación y fabricación. Esta interrupción es un ataque contra la disponibilidad, o sea, interrumpo, no lo puede disponer. La intercepción es contra la confidencialidad, o sea, alguien ve lo que no tiene que ver. Y la modificación o fabricación son ataques contra la integridad. O sea, obviamente, si yo modifico la información, atento a la integridad, y si le fabrico y le agrego cosas, todas estas cuestiones incluidas en el Código Penal por la ley 26.388 de delito informático, que tenemos que, en cierto modo, tener presente. Les dejo la inquietud para que ahonden en este tema, que no es menor. ¿Y esto quién lo puede hacer? Bueno, solo no se hace. Atrás de esto hay personas. Hay personas que lo activan, personas que crean el software malicioso, pero también un día se me puede derramar el café arriba de la netbook y ¿qué pasó con todo mi sistema de información? Tengo accidentes, siniestros o catástrofes que hay que prever. Vamos a ver un caso. Hay muchos casos, unos comunes, el phishing, bueno, hay muchísimos, pero yo el que les quiero mostrar en el caso de actualidad es el ransomware que le está pasando. Y nosotros como contadores, independientemente de todo lo contable e impositivo, le tenemos que dar un cierto valor agregado a nuestros clientes con estas cosas. Porque un día un cliente se nos aparece y nos dice: me bloquearon todos los sistemas y ahora ¿qué hago? Y si no tenés resguardo no podés hacer nada. Entonces nosotros tenemos que prever, atender, ampliar la atención que le damos a nuestros clientes. Darle ese valor agregado, de explicarle: mirá,
guardate lo que tenés en algún lado, prevé algún sistema de backup que no sea accesible, prevé tener tu información en otro lado, porque fíjate lo que está pasando en el mundo. Estas cifras, que son del año pasado, obviamente están desactualizadas, pero están desactualizadas, la actualización es para peor. O sea, no cambia el concepto, lo intensifica. Fíjense que en mayo del año pasado hubo 62 millones de ataques de ransomware. Profe, para aportar, hay casos que tal vez si son de ransomware son peores, que hay víctimas que directamente pagan en cripto y del otro lado la wallet no hay nadie. Es un ransomware que quedó navegando por ahí y lo peor de todo es que pagás y nunca recuperaste nada porque del otro lado nunca hay nadie. Ese ransomware ya se abandonó y la wallet queda fría, no hay nadie más. Y queda frío y vos perdiste, ¿no? Porque está muy bueno tu comentario. Y vos perdiste porque si no es, por eso yo les planteo el dato, la información, pero el dato también tiene que tener algo donde procesarlo, que eso es lo que se llama en seguridad informática plan de continuidad de negocios, ¿está? Que tiene una prevención de catástrofe, que catástrofe se le llama a esto, por ejemplo, es decir, se me llevaron los datos, ¿y dónde los voy a buscar? En ningún lado. ¿Por qué? O porque no los puedo pagar lo que me piden, o porque los quiero pagar y no tengo a quién pagárselo, pero la cuestión es que esto no está más. Entonces los datos se perdieron. Los datos y dónde procesarlos, porque yo hago un backup, levanto todos los datos y después no tengo las aplicaciones para procesarlo y los datos no me sirven para nada. Entonces, este concepto de continuidad de negocio es también un valor agregado que nosotros le tenemos que dar a nuestro cliente, ¿no? Muy bien. Algunas medidas a modo de ejemplo, bueno, establecer políticas de seguridad, la información hay que respaldarla, cifrar las comunicaciones, utilizar antivirus, proteger todos los equipos conectados a la red, adquirir herramientas de seguridad. Y para todo esto hay estándares. O sea, obviamente esto no lo vamos a agotar acá, necesitaríamos muchísimas horas de trabajo para entender esto, pero sí, un poco la idea es despertar la inquietud con conceptos básicos. Esto pasa. Entonces, estas son medidas, algunas medidas para protección, ¿no? Y hay algún ejemplo yo les traje un ejemplo de la ISO 27002, que es una norma aplicable, simple. Si yo quiero aplicar COBIT o Magerit, va a ser mucho más complejo porque son estándares de una evolución mucho mayor, pero la 27002 se puede aplicar tranquilamente porque es adaptable. O sea, adaptable, ¿qué quiere decir? Que tomo lo que necesito y se lo aplico a mi cliente. Si mi cliente tiene una envergadura, le aplico toda la 27002. Si mi cliente tiene una envergadura muy pequeña, seguro que algo le voy a poder aplicar para ayudarlo y que no esté tan expuesto a las cosas básicas. Entonces, la norma tiene, a ver si les puedo mostrar la estructura de la norma, porque por ahí aparentemente no va a salir. ¿La están viendo? Sí, profesor. Sí, apareció. profe. Sí. Bueno, vamos a agrandarla para que la vean mejor. Tiene, como plantea el estándar ahí, ¿no? Tenemos 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles puntuales. A alguno le va a servir a mi cliente. O sea, yo no sé si los 114, pero a alguno le voy a poder dar. Bueno, y en cuanto a veamos alguno, por ejemplo, de los que estábamos charlando, control de acceso, por ejemplo. Acá tenemos el control, requisitos de política de control, controles de acceso a redes y servicios, gestión altas bajas en el registro de usuarios. Bueno, tiene todos los puntos, responsabilidad del usuario, control de acceso a sistemas y aplicaciones, restricción de acceso, procedimientos seguros de inicio de sección. Todo esto lo que se hace cuando está implementado y uno va a hacer una auditoría de este tipo de cuestiones,
Con esos estándares se arma un checklist. Si uno no necesita un soporte técnico, trabaja con un informático, se arma un checklist y se empieza a tildar y se hace la evaluación. Para eso sirven estos estándares, para implementar y hacerlo. Como ven, la idea es dejar en claro que esto está inventado y está funcionando, ¿no? Y hay muchísimo para ampliar. ¿Cuál es el rol del auditor con respecto a la seguridad de tecnología? Bueno, todo lo que hablamos hasta ahora es un problema que tiene que aplicar el dueño de los datos o que tiene que atender el dueño de los datos. Nosotros lo que hacemos es evaluarlo y particularmente cómo empezaríamos a pensar un plan. Bueno, si hay algún plan formal de seguridad que no tiene que ser una Biblia, ¿no? Tal vez en una empresa pequeña ese plan formal de seguridad es: ¿qué pasa si se me rompe el equipo? ¿Cómo hago para seguir facturando? ¿Cómo hago para que los clientes me hagan los pedidos? ¿Quién puede acceder a mis datos? ¿Y qué pasa si me lo bloquean con un ransomware? ¿Qué hago? A lo mejor es eso solo, pero esto es adaptable si es desde el estándar a la empresa y escalable si la empresa crece. Entonces, esto se puede manejar. Y buscaríamos estas cosas. Si el plan ataca los riesgos, obviamente no hay plan sin evaluación de riesgos previos. El personal lo conoce, saben lo que tienen que hacer, se entrenó al personal, se probó, se actualiza el plan. El backup que hicimos, alguna vez se prueba que el sistema de backup funcione, o cuando se rompió todo voy a bajar el backup y no sirve. Ese tipo de cosas es lo que hay que plantear desde auditoría. Y por último, de seguridad tendríamos para hablar días, es un tema apasionante, pero los tiempos son tiranos, entonces podemos dejar algunos conceptos y despertar la inquietud. Esta es un poco una estructura de seguridad medianita, estándar, donde, como ven ustedes, esta es una barrera de fuego, donde está mi cursor, que es un firewall, y acá hay otro. Entonces, ¿qué pasa? De este lado de la barrera de fuego, de la izquierda de la pantalla, están todos los usuarios remotos. Yo no sé quiénes son y que a lo mejor van a acceder al sistema. Entonces tiene un primer filtro, que es un filtro que evita accesos, pero los evita de modo que se pueda operar con cierta amplitud, porque si no, no podría existir el servicio de mail, no podrían transferirse archivos, no podría establecerse una web service, e incluso los usuarios internos están acá adentro, ¿no? Están resguardados acá de los usuarios externos. Entonces, esto se llama, como les dije, que esto es como jugar a la guerra, ¿no? Esto se llama zona desmilitarizada, DMZ, zona desmilitarizada. ¿Por qué? Porque después viene un firewall mucho más duro para acceder, que es el que resguarda los programas de aplicación, las bases de datos y el mainframe, que es el procesador. Entonces, ahí sí hay dos zonas. Si esto está bien armado, una zona de seguridad, primero protege de cualquier usuario remoto que sí puede ingresar, pero ¿hasta dónde? Hasta acá, a informarse de lo que yo le quiero informar. Algunos usuarios internos acceden también solamente a esta situación. Y los usuarios internos específicos o de administración del sistema están del firewall para adentro. O sea, este usuario no puede pasar este firewall, ¿tá? Solamente lo acceden estos. Bueno, es un tema muy amplio, es un tema muy interesante. Lo que hemos pretendido con esto es transmitirle una serie de conceptos básicos como para que pensemos. Nosotros acá tenemos un punto de trabajo muy importante sobre el que podemos avanzar con una competencia marcada, porque como interpreta los datos un contador, como interpreta la información un contador, no la interpreta ningún informático. Y esto no es en desmedro ni en agresión a los informáticos ni nada por el estilo. Simplemente son formaciones distintas.
Entonces, el informático tiene un concepto de la información, los contadores tenemos otro. Si yo siempre digo, nosotros pensamos en partida doble. Cuando miramos un dato decimos, bueno, esto sí, ¿contra qué? ¿Esto está bien? ¿Contra qué? Está bien, cierra. Entonces estamos pensando en una concepción de la información que es distinta, porque el informático piensa, tal vez algunos sí están incorporando estas cosas en buena hora, pero algunos piensan en un esquema más lineal de la información, más de procesos, porque es su medio, es su ambiente de trabajo y es su formación, y está bien que así sea. Entonces no va en desmedro, sino esto no es uno o el otro, esto es uno más otro. En este momento nos tenemos que empezar a pensar que si nosotros queremos trabajar con donde vamos a tener que trabajar, acá está presente el informático y el abogado especialista en derecho informático. Son dos esenciales para nuestro trabajo futuro. Sin ellos no va a ser posible. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar con lo que sería, ¿qué pasa? ¿Qué es la auditoría de sistemas de información? ¿No? Para ubicarnos, porque hablamos de auditoría de sistemas de información y parece un mundo extraño, y la verdad que no tiene nada de extraño, es más, es bastante lindo y bastante importante para que ustedes lo empiecen a pensar como una alternativa. Muy bien, vamos a compartir, entonces este se fue y viene el de auditoría de sistemas de información. Bueno, muy bien. Esto ya lo vimos, acá le agregué el blockchain, la famosa cadena de datos, que la vamos a ver la clase que viene, que es bastante interesante y bastante lindo. Bueno, vamos a pensar en un sistema de información, en un modelo integrado, que es lo que quiero que se ubiquen, lo mismo que en seguridad, piensen que lo que vimos de seguridad se aplica a esto. Como para tener una idea cuando hablamos del proceso que la información se genera, que es una frase maestra que introdujimos en la RT53, precisamente para que los contadores tengamos que pensar en esto y que trabajar en esto. Entonces, miren, transacciones. Vamos a ver un modelo integrado. Sucesión de hechos que generan datos habitualmente en aplicaciones específicas, no necesariamente conectadas. Puede haber aplicaciones que generan un montón de cosas dentro de la empresa. Y esto puede ser origen transaccional con terceros, o también podría ser que alguien de la empresa está así con los deditos trabajando en el teclado y está haciendo algo. Entonces está también generando transacciones. Ahora, miren una cosa. Un conjunto de esas transacciones son parte esencial del registro contable. O sea, esto va a parar al estado contable, y si nosotros decimos auditoría de sistema para estado contable, qué bárbaro, nos miramos esto y se terminó la historia, ¿no? Porque esta sería, entre comillas, porque no estoy tan de acuerdo que sea así, pero sería la información relevante para el estado contable, porque hay otras cosas que a lo mejor me sirven de datos como para comparar esta información o para evaluarlo. Pero sí hay un conjunto de datos que van al estado contable directamente cuando se generan y son parte del registro contable. Pero hay otra serie de datos que se generan en la misma transacción y en el mismo momento que no son para el estado contable. Piensen, por ejemplo, que están haciendo una factura. ¿Dónde está en el estado contable la cantidad de artículos que le vendieron a Pepito? No está en ningún lado en el estado contable. Está cuenta-venta. Y a lo mejor si quedó algún saldo, estará el saldo en las cuentas por cobrar. Y si no, estará en algún lugar la plata que puso Pepito cuando pagó, si es que no se gastó. Pero no está que compró 3 kilos de helado Pepito. Eso no está en el sistema contable. Pero sí están los sistemas de gestión. Sí están los sistemas de información. Fíjense qué interesante que todo se genera en el momento cero. Entonces hay un conjunto de datos que están integrados a un momento y a una transacción. Algunos tienen un uso, otros tienen otro. ¿De qué se desprende de acá? Un principio básico para la integridad de datos. Un único dato con usos múltiples y no redundancia. ¿Está? Un único dato
para usos múltiples y no redundancia, varias veces lo mismo, porque eso después es inmanejable y genera inconsistencia. Entonces tenemos esto, acá generamos un montón de datos, bueno, perfecto. Estos datos pueden ser y son generalmente estructurados. ¿Qué son datos estructurados? Son datos que tienen, valga la redundancia, una estructura que generalmente es un TXT, es un formato tipo texto que puede ser legible y pueden ser acomodados o incluidos en una base de datos y pueden ser analizados y pueden ser clasificados y pueden ser tomados por un sistema de gestión porque tienen una estructura de datos que es legible, clasificable, entendible y almacenable en base de datos, sea la estructura que sea. Esos son datos estructurados. Ahora, con todo esto, ¿qué hacemos? Luego que están capturados. Bueno, estos van a ir a esta segunda etapa, que hay un reservorio de esos datos, una vez capturados están en la base. Esto se procesa con algunos subsistemas y va a generar salidas. Ahora bien, acá también se pueden agregar, como esto es genérico, acá se pueden agregar datos que no son transaccionales, datos de información, datos de cuestiones que son bases para una transacción, como podría ser un contrato que está en PDF, firmado digitalmente, y esos datos son datos no estructurados. Con lo cual puede haber alguna dificultad, pero hoy en día, como hay productos para todos, los datos que están no estructurados pueden ser legibles porque se pueden interpretar los textos y extraer datos de los textos. Entonces esto también podría manejarse. Bueno, lo que pasa es que hay distinto tratamiento, un dato estructurado y un dato no estructurado. ¿Ya? Y puede ser transaccional o no transaccional. Y con todo esto, con las definiciones y las relaciones preestablecidas que son parte del sistema de información también, generamos salidas. ¿Qué salidas podemos generar? Un montón de salidas. Reportes de información financiera, reportes de áreas de gestión al nivel que queramos, y también podemos tener reportes para una memoria de sostenibilidad, reporte integrado, análisis de datos e implementar auditoría continua, que vamos a ver algo en la clase que viene. Ahora bien, obviamente, yo puse a propósito memorias de sostenibilidad porque tiene algunos indicadores que son medidas que pueden surgir de algún proceso, pero que si nosotros no prevemos cuando definimos esta captura de datos, nunca vamos a tener la salida. Porque nunca vamos a tener el dato o lo vamos a tener enmascarado de una forma que a lo mejor es dificultoso o con mucho factor de riesgo relevado. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo funciona esto. ¿Está? Este es un mapita y les dice, hay un sistema integrado. Miren, acá salimos para donde quieran. Salimos para el lado del registro contable y tenemos todo lo que tenemos que tener para el análisis. ¿Qué es una auditoría? Es un análisis selectivo efectuado por un grupo independiente del sistema auditar con el objetivo de obtener información suficiente para evaluar el funcionamiento del sistema bajo análisis. ¿Está? Bueno, no inventa nada con la definición de auditoría. El tema es si realmente es auditoría, ¿está? Porque nosotros sabemos que auditoría, de acuerdo a la concepción normativa que estamos estudiando, es sobre información financiera histórica y no sobre otra cosa. Entonces, en realidad, esto lo que sería, en el encuadre que tendría esta cuestión, es encargos de aseguramiento del capítulo 5. No es capítulo 3 de la RT 53. Ahora bien, la auditoría del sistema de información, o sea, llamamos auditoría genéricamente, porque en definitiva los encargos de aseguramiento aplican todos los procedimientos de auditoría, o sea que genéricamente y en la jerga popular, nadie le dice a un cliente, te voy a hacer un encargo de aseguramiento del capítulo, el cliente le va a pedir audítame tal cosa y uno entiende que es un encargo de aseguramiento. Tiene 3 patas, legal, técnica y los procedimientos. En cualquier caso que se haga una auditoría de sistema se tocan estos 3 puntos. Bien, ahora
¿en qué oportunidad llevamos a cabo una auditoría de sistema? Y esto quiero que les quede bien, bien claro, porque de acá se abre el camino para cómo tenemos que proceder. Cuando la información financiera, el estado contable, se emite con un soporte informatizado, ¿sí? Obviamente ahí estamos haciendo una auditoría del estado contable. La auditoría del sistema se enmascara en la auditoría del estado contable. Lo que sucede es que, de acuerdo a la complejidad que tenga ese sistema, más o menos lo tengo que auditar. O sea, hoy no puedo auditar un estado contable si no veo cómo se generan los datos. Y evidentemente ahí tengo que sí o sí ver el sistema. O cuando no estoy haciendo una auditoría financiera y el cliente me contrata, por ejemplo, para un encargo del capítulo 5, que ahora está específico en la RT 53, que es evaluar cómo funciona su sistema de información o los controles internos del sistema. Entonces, cuando hay un entorno informatizado, según la legislación española, que yo la uso mucho porque es muy buena, es excelente en todo este tipo de cosas, hay una resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España, que es el que regula la auditoría en España, y define el entorno informatizado cuando la entidad, al procesar información financiera que sea significativa a efectos de la auditoría, pensando en el estado contable, emplea un ordenador, le dicen ellos, una computadora de cualquier tipo y tamaño, ya esté gestionado por la propia compañía o por un tercero. Y acá viene tercerización de servicios, organizaciones de servicios, que la vamos a ver expresamente. ¿Está? Entonces, en dos oportunidades, cuando estamos auditando estados financieros que están en un entorno computadorizado, tenemos que hacer auditoría de sistemas, pero el encargo es auditoría de estados financieros, o cuando es específico. Entonces, vamos a ver ahora qué nos dice la RT 37 con el texto modificado por la RT 53, o sea, el nuevo. Cuando la información financiera se emite con soporte en un entorno informatizado, la auditoría de información queda subsumida en la auditoría de los estados contables. El encargo corresponderá a capítulo 3, secciones A, B, C, D de la RT 37, el informe de auditoría de estados contables. O sea, cualquiera de las 4 posibilidades de auditoría que da la RT 37 y las normas internacionales también. Ahora bien, si el fin del encargo es evaluar objetivos de control específicos de TI, es un encargo de aseguramiento del capítulo 5. Y lo tienen bastante claro en 5A y romanito 14.4, que ahí define, y 14.5, que define los 2 encargos de aseguramiento sobre sistemas que podemos hacer a nivel general, que están claritos ahí. Uno es a nivel general y otro es sobre organizaciones de servicio distintas del capítulo 5C. Distintas del capítulo 5C. Bueno, si el fin del encargo es descriptivo, o sea que no voy a emitir un juicio de valor, pero me piden que haga algún tipo de servicio convenido entre partes de sistemas que lo puede hacer, entonces será procedimientos acordados, que está en el capítulo 7, en la sección A del capítulo 7 de la RT 37. O también puede ser un trabajo que generalmente sí hace la auditoría interna, y sobre todo en el sector gobierno. Bueno, esto es el encuadre normativo que tenemos de todo lo que sería, entre comillas, auditoría de sistema, porque como ven, auditoría que es genérico, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con auditoría de información financiera histórica. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Primer justificativo, marco legal, ley de ejercicio profesional 20.408, se requerirá título de contador público equivalente, aplicación e implementación de sistemas de procesamientos de datos y otros métodos en los aspectos contables y financieros del proceso de información gerencial. Ley precursora, esto es del año 1973, se hablaba de procesamiento de datos.
Ley de ejercicio profesional de la provincia de Buenos Aires, una de las que más claro lo tienen las 24 jurisdicciones del país, hay algunas que no los mencionan. Por ejemplo, la de Chubut directamente adhiere a la 20.488, no menciona nada de esto, y otras no lo tienen tan claro. El artículo 2, en materia extrajudicial, etcétera, definición, análisis, diseño e implementación de sistemas de información económica financiera en los entes públicos y privados. Auditoría de sistemas de datos y de información para la determinación de su grado de eficiencia y seguridad. Más clarito, imposible. Ahí tienen la competencia legal. Ahora bien, la competencia legal es teórica, porque si después nosotros desde la profesión no la ejercemos y no lo hacemos y no le llevamos el apunte a los sistemas, esto no tiene correlato práctico, no tiene correlato en el ejercicio. Bien, marco normativo argentino. ¿Está bien? Hasta ahí estamos a nivel ley, pero ustedes saben que la ley después necesita que de alguna forma se reglamente, y la ley provincial, la 10.620, nos da legalmente la facultad de hacerlo, pero el que tiene que reglamentar cómo se hace eso son los consejos a través de las RT que se emiten por FAPSE. Entonces, ¿cómo es el marco normativo argentino? Vamos a pensar un poquito en algunos conceptos primero, ¿no? ¿Qué hacemos los auditores? La sensibilidad de los sistemas de información a las nuevas tecnologías es causal de circunstancias que impactan en la fiabilidad y relevancia de las evidencias de auditoría. Y es cierto, si yo estoy haciendo una auditoría de estados contables y hay muchísimos datos y yo quiero trabajar con un análisis de datos, haciendo un análisis de la base de datos, antes tengo que ver si los datos son confiables y si son relevantes para la auditoría. Y eso es previo a cualquier análisis de datos. Ahí está la sensibilidad que imponen las nuevas tecnologías. Eso puede decir, no, ¿para qué voy a aplicar muestras? Levanto la base de datos, analizo el 100% y soy Gardel. Sí, bárbaro. ¿Y esos datos son fiables? ¿El proceso que los generó tiene como salida datos fiables? ¿Son relevantes? En la maraña de datos que hay, todos los que tomé son los relevantes. Entonces, esa es la sensibilidad que tenemos que aprender a evaluar los auditores. Tenemos que prevenir, identificar y gestionar estos efectos. Los organismos emisores de normas de auditoría, todos, nacionales e internacionales, no han permanecido ajenos, o sea, han emitido normas, hay normas, pero la realidad es que los tiempos de la tecnología exceden cualquier ciclo operativo de emisión de una norma. Cualquier ciclo operativo. Una norma que emite el IAS, que es el organismo internacional, demora aproximadamente 8 años. Díganme ustedes, hace 8 años, ¿quién hablaba de blockchain? En la medida en que se habla hoy. Entonces, la evolución tecnológica... ¿Hola? ¿Sí? Bueno, No, está bien, no importa. Ya está. Bueno, si querías hacer algún comentario, hacelo, no hay problema. No, sí, puede ser al final de la clase o no sé. Bueno, entonces, esta evolución de las normas es lenta, ¿no? Hay una evolución bastante lenta de las normas y bueno, y en nuestro país la modificación de la RT37 llevó más de 3 años. 3 años de trabajo y ahora para que se implemente el primer estado contable que se implemente con esto va a cerrar el 30 de junio de 2023. Así que fíjense lo que tarda en implementarse una norma. Entonces, la idea de los organismos es que las normas van a seguir siendo genéricas y otro tipo de procedimientos como circulares van a tratar los temas de aplicación inmediata. Una circular es rápido de aplicar.
es la solución que se está encontrando. Entonces, fíjense las modificaciones que se introdujeron en la RT37 anterior a través de la resolución técnica 53. El contador conservará en un soporte adecuado a las circunstancias, 10 años. Esto ya estaba, pero la realidad es que el soporte adecuado a las circunstancias puede ser un soporte digital, y cuando veamos la clase que viene, evidencias digitales, vamos a analizar los problemas que tiene 10 años en un soporte digital. Identificar la información objeto del encargo de manera electrónica de probada seguridad. Esto, ¿saben qué es? La firma que se le agrega a la documentación. Por ejemplo, cuando uno emite un informe sobre un estado contable, el estado contable lo identifica con una leyenda que dice: firmado a los efectos de su identificación, se emite dictamen profesional por separado para identificar el documento. Bueno, ahora se incluye todo, se puede incluir todo en un documento y firmarlo electrónicamente, con lo cual todo quedaría incluido. El conocimiento del control interno incluye el modo en que el ente ha respondido a los riesgos derivados de la tecnología de la información. Esto no lo tenía la RT37 anterior. Ahora, cuando hacemos auditoría, tenemos que evaluar qué hizo el ente con respecto a los riesgos de la tecnología, esto siempre orientado en la medida en que influyan en el estado contable, ¿no? Constatación de los registros relevantes para la auditoría a través de la revisión de los procesamientos mediante los que la información se genera. Acá está lo que yo les decía antes, que hay que mirar el proceso previo. Si hubo implementación de innovaciones de tecnología de la información, esto es en los trimestrales, en los estados contables trimestrales, no excluye a los anuales, pero si yo tengo evaluado a un momento la seguridad de la información, ¿qué pasa si en ese trimestre se implementó, por ejemplo, un programa de facturación nuevo? Entonces eso pasó en el trimestre. Y bueno, hay que actualizar. Sistemas de control interno referentes a tecnología de información de una entidad. Sistemas de control interno de tecnología de información referidos a los informes de tercerización de servicios, que eso está en el punto 5, que lo vamos a ver específicamente. Bueno, como ven, hay unas cuantas introducciones en este marco. En esta situación, ¿qué nivel de conocimiento requerido se espera de los contadores? Hay 3 niveles, ¿no? Una que implica el diagnóstico de las situaciones, otras que implica el diagnóstico y determinar las causas, porque si no determino las causas no puedo evaluar el control interno, y otras son los auditores técnicos, los especialistas de seguridad, que esos no somos nosotros. Lo nuestro que se espera es un nivel 2. Porque para el resto seguramente vamos a requerir algún asesoramiento si no somos expertos. ¿Cómo juega esta cuestión con respecto a la carta convenio? Si estamos en una carta convenio de auditoría, vamos a tener que tener en cuenta este rol que se da en todas las cartas convenios, que lo que pongo en la carta después lo tengo que tener coordinado con la planificación y la ejecución, y tiene que estar de acuerdo al informe. Y el informe, que es el producto con el que aseguro el cumplimiento del contrato, con lo cual en una carta convenio de auditoría cumplo con el informe del auditor, pero en una carta convenio para evaluar un sistema de información, cuidado, porque es muy difícil definir la precisión del objeto. Y si no defino claro la precisión del objeto, luego puede haber alguna dificultad en el cumplimiento por el esquema del principio de la buena fe, que es lo que la parte creyó entender del contrato y no tal vez lo que dice cuando alguien es experto y el otro no. Entonces hay que tener cuidado en esas cuestiones y evaluar los aspectos previos, porque la carta será según el encargo. Bueno, esto es... No vamos a detenernos porque es todo lo que han visto en Conozca al Cliente y en el conocimiento previo del ente, pero sí tener en cuenta que la importancia y la complejidad en los procesos de cada aplicación que voy a ver dentro de lo que es la auditoría del sistema, esa complejidad se da
por una combinación de estas cuestiones, ¿no? Que es el volumen de las transacciones, la generación de transacciones en forma automática y que a lo mejor se anotan en otro sistema, complejidad de cálculo que no se validan en algún momento, y el intercambio electrónico con otras organizaciones. Esto lo tengo que tener en cuenta porque son indicadores de complejidad. Si hay una adecuada segregación de funciones dentro de lo que es la organización, y la disponibilidad de datos, que es qué posibilidad voy a tener en la auditoría de poder utilizar técnicas asistidas por computador. Esto lo tengo que plantear desde ya en la carta convenio. ¿Me vas a dar los datos? ¿Cómo me vas a dar los datos? ¿En qué formato? ¿Con qué seguridad? ¿De qué forma los puedo validar? Entonces son todas cuestiones a definir en los comienzos, ¿no? Para facilitarlo, si yo tengo acceso a utilización de datos previos, y esto me ayuda, porque se hace generalmente el acceso a los datos en la etapa de trabajo de campo, cuando ya estoy en la ejecución, pero si a mí me proporcionan en una etapa previa algunos datos bajo convenio de confidencialidad, que algunas veces se puede hacer, bueno, esto ayuda porque me tira alertas, ¿no? Si el auditado tiene una evaluación de su sistema de control interno, hace alguna autoevaluación, también me sirve porque puede reducir tiempos, y toda obtención de acceso primario a la evidencia, como puede hacer, lleva registro de vulnerabilidades, de qué le pasó, bueno, a ver, lo puedo ver. Hay gestiones de control de cambios, que esto es un enemigo oculto de los sistemas, que es los cambios que se van produciendo, si no son administrados, degradan la función de los sistemas. Obtención de elementos, documentos, informes previos, todo lo que pueda tener con respecto a la información previa, ayuda. Bien. ¿Qué tiene que hacer el auditor entonces? Identificar los registros relevantes para la auditoría y evaluar en qué medida el entorno informatizado puede incidir en cuanto a su integridad y fiabilidad. Obviamente no todos los registros son relevantes para la auditoría, pero los básicos los tenemos que evaluar. No cambia el método de auditoría es exactamente el mismo. El método en realidad no cambia prácticamente para casi ningún encargo. Lo que cambia es la materia sobre la que se aplica y algunas condiciones o la naturaleza de cómo se aplica, pero el método en términos generales no cambia. Hay que relevar los procesos que generan información. ¿En qué medida el entorno informatizado puede influir a nivel de saldos contables o transacciones? Y los criterios, ¿no? Que son los criterios que se aplicaron, los juicios y discernimiento para todo ese procesamiento de información. Acá tenemos un link a un procesito que son 4 pasos de generación de información que son muy sencillos. El primer paso es que hay que identificar y entender los procesos de negocios, o sea, si no entiendo el proceso de negocios no voy a entender cómo los datos se generan, ¿no? Hay que verificar el flujo de información, desde el hecho que genera el dato hasta la puesta a disposición de la información por el usuario. O sea, acá hay todo un proceso que el dato se va capturando, de acuerdo a lo que vimos en el sistema, se va capturando, se va resguardando, se va procesando y genera una salida, ¿no? El segundo paso es identificar los riesgos potenciales, o sea, qué puede pasar para que se genere información inadecuada. Entonces, una vez que identifiqué el proceso, sé cómo se genera la información, evalúo los riesgos. El tercer paso es, obviamente, cae de maduro, es, bueno, está bien, si hay riesgos, ¿cuáles son los controles que están definidos y diseñados para contener esos riesgos? Y el cuarto paso es, está bien, pero ¿funcionan, operan, son eficaces? Entonces,
Si el enfoque de auditoría está basado en controles, realizo pruebas de cumplimiento. Estos 4 pasos son muy sencillos, son elementales, me permiten tener un mapa mental cuando estoy analizando en el sistema, que como ya lo dije en clase, esto funciona en segundo plano, ¿no? Yo estoy mirando el proceso y me está procesando esto en otro plano. Bueno, no cambia el método y sus etapas tampoco. Acá está el proceso de formación de juicio o el método de auditoría. Son las 3 etapas que decimos siempre: planificación, ejecución y conclusión. Lo que sí es específico, van a ser a lo mejor estas primeras etapas, porque definimos objetivos, son específicos de sistemas. Identificación y requerimientos de información, acá vamos a ver plataformas, aplicaciones, procesos de interoperabilidad, seguridad, identificación de riesgos específicos de TI. Entonces esta etapa, tal vez que les remarqué acá, tenemos que poner un poquito más de atención, ¿no? ¿Qué áreas enfocaría una auditoría de sistemas en general? Pensemos en que estamos en el control interno del sistema, ¿no? No pensemos en el estado contable, pensemos en el control interno. Todos estos son desarrollos específicos y son amplios. Simplemente se los enumero: los marcos legales y normativos, cómo se organiza y administra el sistema, cuál es la estructura de TI, la seguridad, mantenimiento del sistema y control de cambios, es decir, cómo se juega. Un ejemplo fácil de lo que es el control de cambios: supongamos que hay un sistema de facturación que tira un montón de información de acuerdo a la primera diapositiva que vimos. Bueno, finanzas necesita un cambio, va a sistemas, pide el cambio, sistemas le hace el cambio, pero no le preguntó a contabilidad, no le preguntó al área comercial cómo impactaba. ¿Tá? Entonces, si ese cambio no se hace integrado, alguien en algún momento, los otros usuarios, los stakeholders, como se les llama, pueden quedar afectados, y de hecho esto sucede muchísimo, ¿no? Por la improvisación a veces. Planeamiento de contingencias, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a salir de un problema cuando se produce? Y eso puede afectar todo, también el estado contable. ¿Cómo se procesa la información? Y revisión de las aplicaciones. Cada cuánto las aplicaciones se revisan, cómo funcionan, cómo se actualizan, etc. Los objetivos, esto es coso puro, es informe coso puro. La fiabilidad e integridad de la información financiera, bueno, son los 3 puntos. Si ustedes comparan estos 3 puntos con coso, son las 3 cuestiones de definición de control interno de coso: efectividad y eficiencia del sistema, confiabilidad, oportunidad y transparencia establecidos para información financiera y no financiera, y cumplimiento de políticas y leyes. No me detengo mucho porque eso es prácticamente coso. Ahora bien, con respecto a la planificación, hay algunas cuestiones acá que son importantes, ¿no? Primero, que los requerimientos de información van a estar en función a la necesidad del usuario. Hay muchos usuarios, va a haber diversos requerimientos. Y acá hay 3 cosas para ver. Uno, que son las plataformas, son las bases de servicios sobre las que operan, que pueden ser tanto hardware como software, las bases de datos, las redes, el esquema de velocidad de comunicaciones, la seguridad, todo eso es lo que se llama la plataforma. Y las aplicaciones, que son los programas que trabajan con los datos. Las aplicaciones trabajan sobre la plataforma. Y la otra cuestión importante es la interoperabilidad. ¿Por qué? Porque si los sistemas interoperan, hay menos transferencias de datos entre distintos sistemas, y esas transferencias de datos a veces requieren un mayor trabajo de auditoría porque pueden generar problemas. Identificación de riesgos, son todos estos. Esto lo leen de Arens.
Esto en Arens está muy bien tratado, de hecho lean todo lo que trata Arens, que está muy bueno, la parte de sistemas muy sintética y muy clara. Tal vez le faltan algunas cositas de actualización, pero conceptualmente es bueno. Reducción de participación humana, que esto puede ser bueno o malo. Errores sistemáticos contra errores al azar, es decir, los sistemas no tiran un error que uno no identifique con una rutina, es decir, si tiran un error lo van a tirar siempre que se den las condiciones, no hay no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero una vez que lo sé va a pasar para todo, porque es genérico. La pérdida de información, acceso, separación de tareas, falta de autorización porque es tradicional, porque es automática, necesidad de experiencia. O sea, toda esta serie de cosas las pueden ampliar leyéndolas claramente de Arens, ¿no? ¿Qué efectos tiene el uso dentro de lo que es la identificación y evaluación de controles? El uso de control interno. Esto le aclaro que es si las cosas se hacen bien, ¿no? Porque la inmediatez en el sistema, como les dije al principio, tiene el sí y el no. O sea, la inmediatez es fenómena, pero si es un error fue inmediato también. No hay posibilidad de corregirlo. Entonces, si las cosas se hacen bien, se pueden procesar grandes volúmenes de datos en un ambiente seguro, aunque el sistema sea complejo. Eso es una ventaja. Y puede haber, si el proceso es adecuado, también una disponibilidad en tiempos muy adecuada de la información, característica de inmediatez y de eliminar la distancia, ¿no? Seguimos con la identificación y evaluación de controles. Dijimos que había controles generales y controles de aplicación. Los generales son diseñados para proveer un ambiente controlado en los procesos, sobre los que después operen los controles de aplicaciones, que son los que cubren el flujo de transacciones. Esos controles de sistemas, que seguramente ustedes habrán sentido muchas veces, el control de entrada, proceso y salida, son los controles de aplicación, pero no son todos los controles del sistema, son solo los de aplicación. Hay muchos más controles que son los generales. Ahora, si yo lo quisiera ver gráficamente esto, miren, ¿qué sería la plataforma que decimos? Los equipos, software operativo, de seguridad, comunicación, sistemas de administración de bases de datos. Esto es lo que conforma una plataforma. Y sobre esta plataforma, ¿qué sucede? Actúan los sistemas, los subsistemas de aplicación. Por ejemplo, un sistema de liquidación de sueldo usa todo esto, ¿no? Pero también lo usa el de control de stock, el contable y todos los que se nos ocurra que puede funcionar en una entidad, trabaja sobre una plataforma. Entonces, claro, por acá se mueven los datos. La única forma de hacer una AVM de datos debe ser por alguna de las aplicaciones, porque es lo que garantiza el acceso autorizado al dato. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Sobre la plataforma son los controles generales, los controles de TI, por ejemplo, controles de seguridad de software. Y sobre esta situación, que son las aplicaciones, son los controles de aplicaciones, que son los controles de entrada, proceso y salida. Entonces, plataforma, todo este conjunto de elementos, sobre ellas actúan las aplicaciones. Controles generales son controles de plataforma y los controles de aplicaciones son los de entrada, proceso y salida. Ejemplos: controles generales, normas para el desarrollo y mantenimiento de sistemas, eso es un control general. Dispositivos de seguridad, un control general. Segregación de funciones, por ejemplo, el que desarrolla no es el mismo que maneja base de datos, los programas en producción no están en acceso de desarrollo. Podríamos poner varios esquemas, pero fundamentalmente esos. Separación de ambientes en el centro de cómputos. Estos son los generales. Control de redes, por ejemplo, es un control general. Control de comunicaciones, un control general. Motores de bases de datos, controles de seguridad de bases de datos, un control general.
Pero todos esos controles son más orientados a gente de sistemas, no a nosotros. Son muy específicos, muy técnicos y por lo general, salvo por ejemplo una segregación de funciones, que la podemos entender perfectamente, una documentación de sistemas, que también lo podemos entender. Si a mí me dicen anda a probar a ver la penetración de un firewall, y no voy a ir con uno de sistema porque no sé cómo hacerlo. ¿Está? Muy bien, ahora los controles de aplicación, sí, la lógica de esos controles es nuestra. El primer concepto es la integridad, y esto que quiere decir que ningún sistema puede admitir un dato que no se capture en forma total y exacta. El dato más o menos no existe, o sea, el dato es bueno o malo, esto es binario, es bueno o malo. Si es malo no entra, y si es bueno y está autorizado, sí, y esto es lo que garantiza en cierto modo el esquema de integridad. Controles de entrada, proceso y salida, fundamentalmente yo hago mucho hincapié en los de entrada porque es el origen, ¿no? Controles de entrada, ¿qué significa? A ver, ¿qué es lo que va a entrar al sistema? Podrían ser todos estos y a lo mejor se nos ocurren más, pero por ejemplo, ¿qué documentación permite una entrada? ¿Desde dónde se ingresan los datos? ¿Quién los puede ingresar? Controles de acceso, claves, terminales, horarios. ¿Quién está haciendo un asiento contable desde almacenes a las 9 de la noche? Sí, por darles un ejemplo. Archivos fuentes, si vamos a importar datos que vienen de un archivo. ¿Qué pasa con los rechazos? ¿Cómo se controla el rechazo? El vendedor que salió, hizo un sacrificio, vendió, volvió y se rechazó porque no había un artículo, esa venta se pierde. ¿Alguien se ocupa de ese rechazo? Todo ese tipo de cuestiones. Validación de datos, el dígito verificador. Dígito verificador es un control de seguridad para acceso de números, no invertirlo, por ejemplo. Es un proceso de cálculo. La quit tiene dígito verificador. El último número de la quit es un dígito verificador, por ejemplo. Si ustedes ya ingresan mal algún dato o ingresan mal el dígito verificador, la quit le tira error. Bueno, control de validez, secuencia. Validez es, por ejemplo, validar nombres, que es dificilísimo. ¿Cómo valido nombres? ¿Cómo valido direcciones? ¿Cómo valido stock? ¿Cómo valido el permiso para facturar cuando hay un tope de ventas en la cuenta corriente o un tope de saldo? Es innumerable, o sea, la cantidad de cuestiones que se pueden incluir. Pero claro, imaginémonos que si esas cuestiones de validación de datos de entrada no funcionan, la salida va a tener incorrecciones. Entonces pensemos, hagamos una abstracción del sistema en general y pensemos toda la validación de entradas que tendríamos que tener información relevante para un estado contable, por ejemplo, si estuviéramos en una auditoría de estados contables, ¿no? Lógicamente, una vez que validamos que ingresa, hay que procesarla como corresponde, que se incluyan en procesos correctos, que se procese una sola vez y el tratamiento de los rechazos que también puede darse durante el proceso. Bueno, tienen todos estos controles de funcionamiento. Log de transacciones, se los comento, que es interesante para auditoría. Este log de transacciones lo que permite es identificar quién hizo la transacción y esto se utiliza bastante en lo que es auditoría forense. Luego, los controles de salida es verificar a quién va la información y que sea autorizado. Seguridad de distribución, si hay que recuperarla, cuánto tiempo se almacena la información para que esté disponible, cumplimiento de normas para el acceso a determinada información sensible, confidencialidad, historias clínicas, por ejemplo, quién accede, que son datos sensibles. Muy bien, todo esto con respecto a lo que es la planificación del esquema de auditoría. Y en la identificación y evaluación de controles, el auditor lo que sí tiene es la obligación de verificar los controles, implementados por la administración. Ahora sí, si los controles generales no son eficaces,
por más que los controles de aplicación sean eficaces o sean muy buenos, es muy probable que haya posibilidad de incorrecciones en la información. En definitiva, los procedimientos que se aplican para auditar las plataformas se enfocan a cuestiones específicas de evaluación de sistemas, tienen alto componente técnico, ahí necesitamos soporte. Los que se aplican o utilizamos para las aplicaciones, no tanto, y estos son competencia nuestra. Bueno, independientemente del encargo, el medio en el que la información se genera es lo que determina la integridad, disponibilidad y fiabilidad de la información. Etapa de ejecución, aplicación de los procedimientos definidos, reunión de elementos de juicios. Acá no hay mucho para aclarar porque simplemente es lo mismo que en cualquier proceso. Sí les hago una salvedad de un tema que vamos a ver la clase que viene, es que si cuando hacemos un proceso de auditoría de este tipo es todo digital, la evidencia va a ser digital también. Y la evidencia digital tiene un tratamiento específico. La bibliografía para este punto es el informe 25 de FAPSE. Ahí van a encontrar bastante material al respecto, ¿no? La etapa de conclusión no varía en un proceso general, hago lo mismo, reviso los procedimientos, evalúo la evidencia y llego a una conclusión. O sea, esto no varía con el proceso. Sí, les voy a robar unos minutitos en exceso, me van a disculpar, así cerramos el tema, de cómo vamos con los informes, ¿no? Para esto está el informe 22 de FAPSE, que es nuevo, que ahí hicimos un compilado de los informes de todo lo que se les puede ocurrir, tiene 340 carillas, de modelos de informes de todo. Entonces, identifique y personalice la forma y el contenido del informe para respaldar el tipo de compromiso realizado. O sea, ¿qué hice? Bueno, por ejemplo, si es auditoría de estados contables, dado que la evaluación de TI es un conjunto de procedimientos dentro de los aplicados para auditoría financiera, vamos a ir a los informes de capítulo 3 de la RT 37, según corresponda. O sea, esto no va a tener un informe específico de sistema, va a ser el informe de auditoría, porque la hice para el informe de auditoría. Si estoy en sección 5, otros encargos de aseguramiento a nivel general. Ejemplo, informe sobre cumplimiento de control interno de TI con respecto a criterios preestablecidos, página 262, tienen un modelo en el informe 22. Si esto se trata de un informe de controles de una organización de servicios, que los vamos a ver específicamente, páginas 274 a 279 del informe 22. Y si estamos en un encargo para aplicar procedimientos acordados, página 329 del informe 22. Ahí tienen todos los modelos que podemos utilizar para estas cuestiones, ¿no? Bien, antes de emitir el informe, discutir los contenidos del borrador del informe con la administración, esto se hace en forma previa. Hay un punto específico en la RT 37, que obviamente con el texto de la RT 53, que incluye este punto, que es el 3A y romanito 6, comunicar deficiencias significativas y debilidades materiales en el entorno de control a los miembros del gobierno y cuando corresponda a una utilidad responsable. Y esto se puede revelar en el informe que estos temas han sido comunicados. ¿Sabe dónde se usa esto y es obligatorio hacerlo? En auditoría del sector público. Hay que revelarlo. Comunicar a los auditados deficiencias de control interno menos significativas, pero más que frecuentes. O sea, no son muy significativas, pero se dan mucho. Son más que frecuentes. Y esto en algún momento va a generar un problema. También para el sector público, cuando resulte aplicable, incluir la respuesta de la administración a las cosas que le comentamos.
aunque no siempre tenemos que aceptarla, bueno, y haga referencia a cualquier informe complementario que se emita con el informe final. ¿Qué pueden tener estos informes como características? Identificar los estándares aplicados al conducir el compromiso. Por ejemplo, ¿en base a qué se hizo? A la 27002, bueno, el destinatario del informe tiene que saber qué criterio se usó. Y si no es público, explicarlo. Restricciones a la distribución, porque esto no suele ser para todo el mundo, generalmente es para un grupo reducido de usuarios. Verificar la concordancia con los términos contractuales. Y acá les dejo una metodología que es muy buena cuando tengo que hacer un informe extenso, descriptivo, como le cuento al que audité los hallazgos. Que esto está bastante interesante, es muy sencillo, se los dejo para que los miren. ¿Qué le comunico? En definitiva, trato de transmitir alguna cuestión de valor agregado. Le digo, mira, la condición, lo que sucede es esto. Lo que te puede causar es tal efecto, está causada por tal situación y en cierto modo, si es una recomendación genérica de control para no vulnerar el principio de independencia del sistema operativo, podés arreglarlo aplicando tal estándar. Después, si lo hace o no, es un tema del auditado. Bueno, hemos finalizado estos puntos. Obviamente no pretenden agotar, simplemente transmitir algunos conceptos y fundamentalmente la auditoría de sistemas ubicarnos en algunas cuestiones puntuales y que quede claro qué es todo lo que podemos hacer de sistemas. ¿Está? Entonces, porque pensamos auditoría de sistemas y decimos, ¿y qué es auditoría de sistemas? No, pará. Si yo voy a hacer una auditoría de estados contables, audito los sistemas, pero estoy haciendo auditoría de estados contables. Vamos por un lado con el informe. Hago auditoría pero ojo, que también dentro del abanico muy grande de servicios profesionales que podemos prestar, hay muchos campos inexplotados, que la profesión no le llevó el apunte y lo ocupan otras profesiones, porque ustedes saben que los espacios nunca permanecen vacíos. Y en realidad tenemos una excelente competencia nosotros legal, de formación, de capacitación, que por supuesto hay que seguir estudiando, porque muchas de estas cosas no se ven en el grado. No todavía en la carrera de contador, no todavía, pero sí teniendo una visión o teniendo una noción de conjunto de algunas cuestiones como estamos viendo, uno tiene que hacer la capacitación por otro lado, como la hacemos todos, ¿no? Como la hemos hecho todos, porque ninguno de nosotros aprendió lo poco o mucho que puede saber de esto en la carrera de grado. Nos fue llevando la vida, la especialización, el trabajo, los cursos, las cuestiones. Pero realmente, fíjense que el abanico de encargos que podemos hacer, la cantidad de asesoramiento, el valor del asesoramiento que le podemos dar a un cliente, realmente nos diferencia. Y no es solamente, una liquidación impositiva, yo no le quito valor, pero también le puedo decir, un día un cliente viene y me dice, me ofrecieron por muy poca plata por mes un sistema de contabilidad en la nube, yo me voy a la nube y me elimino de tener que estar comprando y estoy siempre actualizado. ¿Sabe los riesgos del cliente que tiene? ¿Es consciente de lo que hace? Entonces yo tengo que saber asesorarlo. Profe, aclaración, un dato curioso. Hoy Amazon Web Service no se hace responsable de los ataques que ellos puedan sufrir que afecten la integridad de la base de datos del cliente que él contrata. Pero si a mí no me interesa, a mí me atacan, si afecta tu base de datos, es tu problema, no el mío. Bueno, por ejemplo, y todas las cosas que pueden pasar, miren, por ahí, es que hay casos, es decir, ¿saben? Cuando uno le da los datos a la nube, cuando uno le da los datos, hace una transferencia de confianza. Le da el mayor activo que tiene en su empresa, se lo da a otro. ¿Y qué pasa si ese otro, porque ojo, o sea,
Hay empresas muy grandes de nube, pero yo siempre doy un ejemplo. Mi señora es colega, y, no ejerce como colega, pero sí tiene una administración de propiedades que acá en Mar del Plata se usa muchísimo, ¿no? Es muy amplio. Hay un servicio de nube para eso, una empresa cordobesa. Entonces, se toman resguardos, perfecto, pero o sea, hay empresas chicas que ya están empezando a prestar servicios de nube. Entonces, cuando mi cliente me pregunta, me voy a la nube, es muy probable que los sistemas de control interno que tiene la nube sean mucho mayores que los de mi cliente. Entonces, yo no le voy a decir anda o no, porque es una decisión personal que hace con sus datos. Pero yo tengo que estar capacitado para decirle, mira, tenés estas ventajas y tenés estas desventajas. Entonces, si vos con controles adicionales podés mitigar las desventajas que tenés y te gusta, bueno, la decisión la tomás vos. Porque los datos son tuyos. Yo lo que te puedo decir es, mira, estas son todas las ventajas, estas son todas las desventajas. Pero eso yo lo tengo que saber, lo tengo que asesorar. Tengo que saber alertarlo de un ransomware, alertarlo de un phishing, alertarlo si maneja datos sensibles. Porque probablemente no lo sepa. Y yo lo tengo que saber. Entonces, todo ese cúmulo de conocimientos es la ventaja que yo obtengo. La ventaja competitiva que obtengo como profesional. Y hoy no puedo desconocerlo. Así que, bueno, no sé si les dejé mucho, pero por lo menos espero haber despertado el bichito. Con eso ya me quedo contento. Nos vamos a ver el viernes que viene. Si quieren hacer alguna pregunta, la hacemos, yo no tengo problema. Si no, el viernes que viene vamos a tener